Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar los temas económicos, financieros, el tema de la planificación en nuestro país que tantas dificultades nos ha traído a lo largo de las últimas décadas. Hablamos de décadas porque la Secretaría de Planificación formada bajo conceptos de administración pública adecuada a nuestras economías desapareció desde hace muchos años y tantos proyectos de cambio que ha tenido la nación, este tema pasó al olvido. Hoy está con nosotros un economista, diplomático y especialista en esta área, político, que aunque nos diga que ya no está, ese es algo que no se puede quitar. Doctor Efraín Díaz, ¿cómo está? Muchas gracias, Siento, le agradezco. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Se puede en un humano, partiendo de que somos y son otros mucho más políticos, que en este caso los comunicadores, olvidarse de ese tema. No, creo que no. Ya es como decía el Papa Francisco sobre los sacerdotes, que aunque dejen de ser, siempre son, ¿verdad? Yo creo que la política, cuando uno se ha metido de lleno tantos años en la política, no puede dejar de estar en ella. Claro, quizás ya no con una figuración partidaria o en los espacios políticos, pero uno tiene una visión política y la sociedad necesariamente también tiene que tener una visión política, porque es fundamental para eso, ¿no? Y la política también para mí es servicio a los demás, no es el servicio de los demás, sino que también es un servicio a los demás. Pero este es un concepto que el político de ahora parece no lo terminó de madurar, o quizás es que estamos con una clase política improvisada que llegó pensando, ¿qué es esto? Voy a explorar. Sí, yo creo que, mire, lo que pienso, me parece, echando lo que yo he visto, es que sí, son nuevos, algunos, otros no tan nuevos, creo que ya han estado años en la política. Lo que pasa que me parece que las actitudes y las conductas todavía están ancladas en el pasado, es decir, las prácticas de la política tradicional hondureña de los últimos 100 años. El caciquismo político, el caudillismo, el clientelismo político, el chamberismo, el sectarismo político. Bueno, todos esos males que ha tenido la política hondureña a través de toda su historia, ¿no? Entonces, que no nos ha permitido realmente salir, decía el profesor Ramón Kelly, de que vivimos en una crisis crónica, ¿verdad? Y una tragedia permanente, pero eso es precisamente ese es el pasado que debemos romper para que el país se pueda enrumbar en otro camino, el camino de un país moderno, un país próspero, un país que ofrece oportunidades para todos y un futuro para la nación. La sociedad estaría perdiendo la esperanza en la clase política ahora que se rompió el bipartidismo que nos gobierna Libertad y Refundación, pero que está con los mismos males en varias áreas del tradicionalismo. Fíjese que escribí un artículo para una revista, para la revista Envío, que va a salir pronto, y yo le puse a ese artículo la esperanza en el país de la desesperanza, lo cual eso me indicaba que a pesar de todo lo que vivimos, la incertidumbre que vivimos, el enfrentamiento constante, los problemas de diario, que no debemos como perder la esperanza que Honduras finalmente va a encontrar la luz al final del túnel. ¿Cómo va a ser eso? Yo creo que solamente será posible, yo esto, Chendo, tal vez lo digo, pueden que me suene un poquito utópico, soñador, pero la única manera es pudiéndonos entender. Si no nos entendemos entre nosotros los hondureños, no vamos a poder construir el país que queremos. Y yo creo que el diálogo no es suficiente si no va con los consensos y los acuerdos fundamentales que permitan cuál es la sociedad que queremos y cuál es el país que queremos, ¿verdad? Todos. Y claro, van a haber diferencias, eso, pero hay también coincidencias. Yo creo que usted y todos los que quizás nos ven ahora y nos escuchan, pueden coincidir en que el país requiere una reforma educativa, que requiere una reforma de salud,
que requiere seguridad para todos, que requiere un crecimiento económico para brindar oportunidades a la gente. Yo creo que son temas en que no puede haber desacuerdo. ¿El cómo? Y nos estamos escuchando. Advierte que tenemos un escenario abierto para debatir y para discutir, pero con sentido común y no pretender mediante la fuerza y a matacaballo que necesito esto porque lo requiero y punto. Sí, yo creo que me parece que para poder dialogar hay que saber escuchar. Usted no puede dialogar si no escucha. Y no solamente es escuchar, sino que escuchar que el otro puede tener algo de razón en lo que está diciendo. Y yo puedo estar equivocado en lo que estoy proponiendo. Entonces, el diálogo debe conducir y el debate debe conducir a unos acuerdos que nos permitan llegar a unos consensos mínimos que nos permitan realmente que el país camine. Y hacia ahí es donde debemos caminar. Yo creo que no podemos imponer nuestras verdades en el otro, sino que yo creo que hay que encontrarlas juntos, hay que construirlas juntos. No lo podemos hacer un sector u otro. Yo creo que si los políticos pudieran entender que el mensaje del pueblo hondureño en noviembre no solamente fue la necesidad de un cambio, sino que aceptó que esta sociedad es diversa, es plural. Hay diferentes sectores y diferentes formas de pensar, lo cual es perfectamente normal y eso puede ser una riqueza en vez de ser un problema para una nación. La construcción democrática, para mí, solo se puede construir en libertad, con pluralismo, con tolerancia y sin sectarismo. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de procurar. Yo puedo defender mis ideas y mi forma de ver las cosas, pero puedo también aceptar que los otros sectores pueden tener algo de verdad en lo que nos dicen. Y si no partimos de eso, pues entonces es difícil. Pues yo no puedo solo imponer un solo tipo de pensamiento o lo otro. Y creo que nos está faltando eso, ahora más que nunca, porque estamos demasiado enfrentados. Bueno, Libertad y Refundación, que es el partido político que tiene la administración pública a su cargo en este momento, bueno, tiene su plan, tiene su propuesta frente a lo que estamos por discutir en los próximos días, en proceso de concertación. ¿Cuál debe ser el papel de la oposición como tal? Porque no solo es decir, esto no me gusta y punto. Hay que entrar a ese término que de pronto lo está perdiendo la sociedad. Aquí estamos oyendo, no estamos escuchando. Y ahí puede estar la ruta del éxito. Sí, mire, ¿Cómo se debe plantear? Mire, yo siempre he insistido mucho, y voy a poner como ejemplo el Congreso Nacional. El Congreso Nacional están todas las fuerzas políticas que el país tiene, con sus diferentes pensamientos. Hay diferencias, por supuesto, pero no puede lograrse un Congreso que funcione pensando en los intereses de la nación si no hay acuerdos multipartidarios. Y para mí los acuerdos multipartidarios significa que hay en ciertos temas debe prevalecer, digamos, el concepto de que esos son los acuerdos como en Estados Unidos lo hacen, ¿verdad? En el Congreso de Estados Unidos, acuerdos bipartidistas. ¿Por qué? Para temas que son de interés de la nación. Si eso no se logra, entonces usted no tiene una gobernabilidad suficiente como para poder garantizar la seguridad que la nación tiene y un poco despejar esa incertidumbre que todos tenemos, que no sabemos exactamente a dónde van. Yo digo, la oposición tiene que ser propuesta y el gobierno tiene también que estar dispuesto a escuchar a la oposición. Si la oposición tiene, cuando es constructiva, ideas que pueden ser obtenidas bien, o el sector privado, o el sector social, yo creo que todo eso, es decir, para mí la pluralidad es esa. Si no hay pluralismo, para mí no existe una democracia realmente suficientemente fortalecida. ¿Qué tanta desesperanza hay? Mire, Chendo, hay mucha, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Porque lo que vemos a diario y lo vemos, escuchamos, solo nos sentimos como agobiados por todo lo que pasa. Y pareciera ser que llegamos a la conclusión que el país no tiene solución, ¿verdad?
Y como le dicen a uno, ya ves que te dije que eso no iba a funcionar, ¿verdad? Le dicen a uno, ¿verdad? Esto es lo mismo, esto es lo otro. Es cierto, hay desesperanza, pero yo digo que hay una cosa, creo que con usted estábamos hablando del programa sobre el tema de México, ¿verdad? Y uno ve México, y si uno ve los grandes problemas que tiene México, narcotráfico, violencia, y sin embargo tiene inversiones, claro, por el tamaño de su economía. Pero hay un factor que a mí me parece que nos hace falta a los hondureños, sentirnos orgullosos de lo que somos como país y como hondureños. Nosotros no nos sentimos orgullosos de nuestra nación, a pesar de que si uno la ve en el conjunto, hay tantas cosas buenas, positivas en el país que no sabemos reconocer y que no sabemos descubrir. Entonces yo creo que eso nos está haciendo falta también, un poco de amor a nuestra patria. Es decir, porque entonces prevalecen los intereses particulares o de grupos sobre los intereses de la nación. ¿Cuánto estoy dispuesto a apartar un poquito mi insistencia si yo los pongo en la agenda que es la agenda del país? Yo creo que hacia eso es lo que tenemos que llegar, Chendo. De otra manera no vamos a poder construir un futuro seguro para nuestra nación. ¿O es que el político como tal promete o prometió tanto que cuando administra la realidad es otra y esa es parte de esa desesperanza porque generó tanta expectativa que ahora no falló? Sí, no, indudablemente que, claro, es que una cosa es la promesa electoral, ¿verdad? Que genera, yo digo que los políticos son, hay veces, vendedores de ilusiones. Pero es que es donde debe entonces entrar a la sensatez y decirle al pueblo, prometimos realizar estos cambios, pero no los podemos poner en marcha porque esta es la situación real, Claro. pero es raro encontrar un político con Sí, esa es que disposición. mire, para tener las políticas públicas, esa promesa de gobierno tiene que ponerse en una agenda de gobierno. Y esa agenda de gobierno tiene que ser una agenda pública que pueda ser consensuada con la sociedad. De ahí se derivan las políticas públicas y también que hay un aspecto que no todo lo puedo cumplir porque hay un contexto que me establece limitaciones, ¿verdad? Una cosa es lo que yo pueda decir y otra cosa es la realidad que yo vivo. Entonces yo tengo que, usted utilizó una palabra que a mí me parece que es correcto, porque la economía al final es sentido común. O sea, tenemos que hacer llegar la economía a la gente que lo vive diariamente y que la economía le da una respuesta a ellos. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Yo puedo prometer esto, pero yo tengo que me confronto ante una realidad. Entonces yo tengo que hacer ajustes que tengo que justificar adecuadamente frente a mi público, ante mis electores, de que este es el camino que voy a seguir con estas dificultades y que no todo lo voy a poder hacer. Por eso es necesario lo que usted decía al principio, que el país requiere un sistema de planificación y necesita un plan y una estrategia por lo menos de largo plazo, de una década, en el cual vamos cumpliendo y para que haya continuidad en los gobiernos. Porque aquí todos quieren venir a hacer la historia, reescribir la historia de Honduras, pero sabiendo que de repente hay cosas que se han hecho en el pasado que hay que continuarlas, ¿verdad? Y desechar aquello que no funciona. Pero esa actitud requiere una apertura y lo que yo considero ese concepto de un gobierno abierto, que es lo que no hemos tenido, gobiernos cerrados, oscuros. Entonces, es estar dispuestos al cambio, es ruptura con el pasado y construir el futuro. De eso se trata, de ese es el desafío. Entonces vivimos tiempos difíciles, claro, vivimos tiempos difíciles, pero también tiempos interesantes y de desafíos para construir la nación que queremos. Muy bien, el doctor Efraín Díaz Arribillaga con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Pues yo creo que hay que tener madurez política y ser serios. Yo creo que el problema es que yo siento que... Ese es el gran problema, encontrar la seriedad, porque que muchas cosas las tomamos a broma y hasta como juego.
Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Efraín Díaz Arribillaga. El tema de la planificación es fundamental. Aquí desapareció y curiosamente un hombre que venía con una educación anglosajona, de primer mundo, en donde el éxito es la planificación y la disciplina. Fue el gobierno de Callejas que esto se comenzó a hacer un lado. Sí, definitivamente estaban muy influenciados por esa nueva corriente que estaba ya en boga al inicio de la década de los 90 del siglo pasado, esto del neoliberalismo, que pensaba que había que achicar el Estado y basarnos exclusivamente en el sector privado. Y entonces que la planificación pues, fue perdiendo ese sentido. Y Rafael Leonardo, igual que yo, nos formamos en el Consejo Superior de Planificación, que fue, mire, el primero fue en 1955, en el gobierno de Julio Lozano Díaz, que creó el Consejo Nacional de Economía, que después se convirtió en el Consejo Superior de Planificación. Teníamos planes de desarrollo, teníamos planes de inversión pública, y aún en el gobierno del reformismo militar, del año 72 al 75, ese fue quizás el punto principal donde había un plan de desarrollo consensuado en aquel entonces con el sector de poder que eran los militares en ese tiempo, ¿verdad? Y se fueron haciendo cosas, pero no se continuó, todo se interrumpió. Entonces, a mí me parece que ha llegado el momento en el cual tendrá sentido establecer un sistema de planificación para que se puedan volcar ahí las prioridades en función de los recursos que tenemos. El presupuesto nacional tiene que ser un reflejo del plan operativo, ¿verdad? Que son los planes anuales en realidad, y ese plan anual tiene que ser el reflejo del plan de largo plazo. Y es válido que nos digan que antes era más fácil llegar a estos acuerdos porque éramos menos y que ahora en esta pluralidad que hay, en este concepto amplio que nos trajo la tecnología, encontrar acuerdos es misión imposible, ¿o se puede? Sí se puede, yo pensaría que sí. Yo digo que cuando usted me hacía la pregunta sobre los políticos, yo creo que hay que tener madurez política y ser serios. Yo creo que el problema es que yo siento que... Ese es el gran problema, encontrar la seriedad, porque que muchas cosas las tomamos a broma y hasta como juego. Como un juego, ¿verdad? Como que si no estuviera en juego el futuro de la nación. Entonces a mí me parece, yo siempre pongo como ejemplo, siendo, digamos, el Chile después de Pinochet, con todas las heridas de la dictadura. Los actores políticos tuvieron la madurez y tuvieron la sabiduría de ponerse de acuerdo para ir hacia la transición democrática, en la concertación y construir el país que ahora es Chile, pues. Entonces, y si usted lo ve también en el caso de España, con la salida de Franco. ¿Quién fue el gran impulsor de eso? Fue precisamente alguien que había pertenecido era secretario general del movimiento, ¿verdad? Adolfo Suárez. Fue el gran constructor del consenso que hizo posible para España recuperar la transición democrática. Entonces son ejemplos que le dice a uno mucho y que ilustra que eso es posible si hay voluntad, si hay dedicación, si hay compromiso, si somos realmente demócratas. Si somos demócratas, somos capaces de hacer eso. ¿Cómo entonces, basado en estos conceptos de planificación que los perdimos, se puede tomar como un punto de partida ahora esta propuesta de reforma a la ley tributaria, denominada Ley de Justicia Tributaria? Usted es economista, sí, y ha encontrado que hay aspectos que el sector privado por unanimidad ha dicho que no. Sí. Mire, ese es un buen ejemplo de donde deberíamos comenzar a hacer este acuerdo que va a ser necesario. Yo pertenezco a un grupo, muchos ya han sido ministros de finanzas que pertenecen, se llama el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal. Precisamente busca que a través del diálogo y el acuerdo poder, digamos, establecer las bases de un entendimiento en la materia fiscal. Y eso incluye el tema tributario, por supuesto. Eso debe ser el objeto de un gran acuerdo entre el sector privado y la sociedad y el gobierno,
¿verdad? Tomando en cuenta que hay que tener justicia tributaria, claro que sí, porque el 64% de los tributos vienen de la tributación indirecta, que son esencialmente regresivos y son injustos, por supuesto. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo obtenemos mayores recursos? Pero también cómo racionalizamos también el gasto del gobierno. Usted ve que hay ahora tantas instituciones que pueden haber duplicidades, cosas que pueden ser complementarias y no necesariamente tener tantas instituciones de gobierno. Entonces usted va creando un gobierno demasiado grande en cosas que no son tal vez tan fundamentales. Entonces hay que hacer ciertos compromisos porque eso requiere ingresos, pero requiere también gasto. Entonces yo creo que sí, este tema de las exenciones ha sido un debate. Hubo un momento que se pensó que inclusive desde la primera ley de incentivos al desarrollo industrial, que hizo allá por los años casi en el gobierno del doctor Villeda Morales, cuando ya se empezaba a crear incentivos para impulsar la industrialización del país. Entonces, esos incentivos se fueron creando. ¿Para qué? Para que la gente pudiera invertir y pudiera mostrar. Entonces, empezamos con un capitalismo tardío, pero incipiente. Entonces después en la segunda etapa ya cuando entramos, después en los años 80 que creamos las zonas de procesamiento industrial, todo lo que es ahora la maquila, también se generó todo este sistema de exoneraciones para promover eso. Entonces ya ahora es tiempo de revisar eso. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido esto? En términos de generación de empleo, en términos de generación de inversiones, de desarrollo tecnológico. Bueno, entonces ahí es aquello que ha funcionado. Yo creo que debe quedarse. Porque esto, bueno, como usted señala, son conceptos básicos en las economías de ayer y de hoy para competir. Claro. Porque es imposible desarrollar naciones sin este tipo de incentivos, ¿no? Está claro. Claro, entonces lo que le quiero decir ahora, que ¿por qué es importante revisarlo? Porque si está el término de competitividad, nosotros, eso se basó, esos incentivos, en un concepto de competitividad basado en mano de obra barata, ¿verdad? Que es el concepto de las maquilas. O sea, donde el mayor valor agregado es el empleo y el salario de los trabajadores, porque todo el resto viene de afuera. ¿No es cierto? Entonces, ahora lo que tenemos que ver es hasta dónde hemos llegado y cuáles son las etapas siguientes para basar la competitividad de Honduras en la innovación y en el desarrollo tecnológico. Y aquí encontramos otros elementos, doctor, que también es preciso que se conozcan, porque vamos de realidades a realidades. Hay muchas de estas exenciones, de estas posibilidades de inversión, las vamos a llamar así, para capitales nuestros y externos que se han dado en nuestro país, que tampoco son eternas, que en un periodo determinado las gozan y después integran todo su capital a la actividad económica común del hondureño. Así es. Y aquí han pretendido decir que esto es eterno de años, cosa que no es así. Y eso ha sido el mal precisamente ese, de que se continúan renovando esas exenciones cuando ya sin haber hecho un análisis hasta dónde realmente han llevado a cumplir el objetivo para el cual se le dieron esas exoneraciones o esos incentivos fiscales. Yo creo que esa gradualidad es la que tiene que prevalecer. Como bien señala el planteamiento del Colegio Hondureño de Economistas, habla precisamente del concepto de la gradualidad, ¿verdad? Hay unas que van y hay otras que deben replantearse en función de cuál es el modelo económico que ahora queremos impulsar. Y estos conceptos los tendrán claros desde el Ejecutivo como tal, aplicado a la economía hondureña, partiendo, reitero, de la realidad del país y no de economías importadas, porque se habla que este planteamiento tiene mucho que ver basado en la economía de Ecuador, que incluso parte de la estructura del SAR, es el que cobra aquí en Honduras, está pensado en Ecuador. Es que mire, yo digo que los impuestos no es el fin. Los impuestos no son el fin, es un medio. El objetivo es el desarrollo y el crecimiento de la economía. Entonces la política fiscal es nada más un instrumento para lograr eso. Y eso es hacia dónde debemos ir. O sea, ¿qué es lo que queremos construir? ¿Qué tipo de economía
queremos construir? ¿Es una economía social de mercado? ¿Es una economía, digamos, de crecimiento con equidad? O sea, ¿cuál es el concepto? Cuando hablan, por ejemplo, inclusive del socialismo democrático, yo digo, bueno, para mí me luce que el socialismo democrático se puede definir precisamente en una economía de crecimiento con equidad, con justicia social, ¿verdad? Perfectamente. O una economía social de mercado, como es el caso, fue el modelo alemán o de lo austríaco, donde hay un sector privado, pero también hay un Estado Estado social que garantiza la educación pública, la salud pública, la infraestructura pública. Entonces, esos son los conceptos que creo que deben hacer. Y la política fiscal, para mí, tiene que estar orientado hacia la economía que queremos construir y generar los incentivos para que el sector privado, pequeña, mediana y gran empresa, puedan realmente sentirse de que tienen un incentivo suficiente para hacer su inversión más rentable y volver el país también más competitivo. ¿Y qué piensa de la propuesta? ¿Ya la ha revisado? La he revisado rápidamente. Yo digo que requiere un análisis conjunto. Yo digo que aquí no caben los enfrentamientos. Yo escuché las primeras declaraciones de la gente del COEP, me parecieron un poco quizás extremas en cuanto a rechazar casi constantemente como que esta era un adefesio, como que era una masacre que se iba a generar. Yo pienso que es necesario retomar el diálogo, buscar los acuerdos, cuáles son las cosas que deben de quedar y cuáles son las cosas que no deben de quedar, para que la ley sea realmente una ley de justicia tributaria. Y esa ley de justicia tributaria quiere decir generar una tributación con equidad para todos que permita generar los recursos para atender las necesidades del sector público, pero a su vez le crea los incentivos necesarios al sector privado y el marco de un clima de inversión adecuado para poder invertir y generar empleo. El régimen de administración del Estado, el SAR, habla de un incremento de ingresos bajo esta propuesta de aproximadamente 14.000 millones de lempiras. Ese sería el beneficio, sí, en caso de aplicarse. Pero parten en función de que todo lo que está continuaría. Sí. No obstante, el sector privado dice que si se aprueba como se propone, es imposible que sigan. Entonces la ley puede traer más bien algo devastador para nuestra economía, plantea el presidente del COEP. Mire, yo pienso que yo soy como el filósofo Aristóteles decía, ¿no? Griego, el punto medio. Tenemos que encontrar el punto medio de esas posiciones que están en los extremos y encontrar en el punto medio los acuerdos que permitan realmente tener una ley en el cual haya los consensos básicos para poder generar no solamente un clima de inversión adecuado, sino que le garantice al gobierno sus ingresos. Pero ahí entra también el sistema de planificación, o sea, ese crecimiento de los ingresos también tiene que ser gradual, pero también tiene que estar ajustado a las posibilidades de crecimiento que el país tiene. O sea, esas son las cosas que creo que hay que estar, tienen que ser analizadas, pero analizadas realmente con la técnica necesaria. Sin los sesgos que ha sido lo común en estos últimos días. Exactamente, porque mire, antes, decir, hay una economía que es la economía positiva, que es la situación como es, sin ningún sesgo. Y la economía normativa es cuando ya usted tiene la parte de deliberación de cuál es la política que va a implementar. Y la política tiene que ser consensuada, por eso es política pública, porque tiene que tomar en cuenta los distintos intereses diversos que hay en la sociedad para ponerlos en un acuerdo básico, en el cual no todos van a ganar el 100%, ¿verdad? Eso es así. De por sí, ya la presión tributaria que se creó en los años anteriores es suficientemente alta, casi de un 17%, que ya es bastante lo que existe en términos de impuestos. Entonces hay que replantear todas estas cosas para tomarnos y llegar a una ley de justicia tributaria que garantice recursos para el Estado para que pueda invertir adecuadamente en función de un plan y el sector privado un clima de inversiones e incentivos para poder seguir invirtiendo y generando trabajo.
El doctor Efraín Díaz Arribillaga con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Para mí una ley tributaria es un medio, no es el fin. El fin de la actividad política es el desarrollo, el crecimiento. Y eso tiene que estar en función de esa meta. No es recaudación por recaudar, sino que es recaudar en función de poder impulsar el crecimiento de la economía. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Efraín Díaz Arribillaga. Como está el planteamiento de la propuesta, el sector privado insiste que puede venir desempleo masivo. ¿Cómo buscar el equilibrio y que la clase política, volvemos al principio, doctor, tenga el equilibrio del caso? Porque al final la concertación ha continuado, pero el punto final lo pone el Congreso. Sí, bueno, yo pienso que la propuesta tiene que surgir de un pacto. O sea, un pacto, nosotros le llamamos eso, se le llama un pacto fiscal. O sea, donde lo que se acuerde ahí es temas sobre el presupuesto, cómo se va a utilizar, pero también el tema de los impuestos. Entonces yo creo que ese es el acuerdo que hay que llegar, y lo que llega al Congreso es un acuerdo entre gobierno y el sector privado, representando a los intereses de las distintas empresas, no solamente la de un sector, ¿verdad? Porque en el sector privado también hay sectores, ¿verdad? Entonces hay la pequeña y mediana empresa que se habla, tendríamos que tener, entonces, cómo democratizamos el capital, cómo hacemos un mejor uso de los recursos del Estado, cómo invertimos mejor, cuál establecemos prioridades, cuáles son los sectores económicos y productivos a los cuales queremos incentivar y darle los incentivos necesarios. Porque aquí encontramos, perdón doctor, un tema que el sector productor lo ha planteado ya y les ha alertado, porque es uno de los grupos dentro del sector privado que sostiene se verá afectado al eliminar esos incentivos que han tenido y que les permite competir para tener los productos nuestros en los grandes mercados y hasta el consumo de nuestro país. Bueno, mire, esas son las cosas que tienen que ser analizadas. Yo debo decir de que una gran parte de esos incentivos se han planteado pensando en el sector exportador, y muchos se han beneficiado de eso, o sea, eso es indudable, y eso se ha promovido, pero cuando usted ve el productor que produce para el mercado nacional, es el que está más en desventaja. Entonces hay que analizar adecuadamente eso, de tal manera que podamos invertir un poco las cosas, ir hacia una mayor tributación directa, que le mencionaba a usted, un sistema muy regresivo, muy injusto que tenemos, hacia uno de mayor tributación directa en función del ingreso que usted gana o de las ganancias que tiene, pero a la vez que usted tiene los mecanismos para incentivarle a usted que usted pueda generar inversiones innovadoras, generar empleo, producir mejor, incrementar la productividad que el país requiere en el sector agropecuario. ¿Cuáles son los sectores productivos que queremos también impulsar en el país? Mira, son cosas de planificación general, no solamente es el tema de una ley tributaria. Para mí una ley tributaria es un medio, no es el fin. El fin de la actividad política es el desarrollo, el crecimiento. Y eso tiene que estar en función de esa meta. No es recaudación por recaudar, sino que es recaudar en función de poder impulsar el crecimiento de la economía. Una economía, y que nos ven y nos escuchan, en el cual crece apenas a un 4% anual, en los mejores tiempos. Nosotros somos un país que ni siquiera hemos alcanzado el grado de un país de renta media, que lo mínimo es un ingreso per cápita de $5,000. Ahorita, ¿cuánto tenemos? 2.700, 2.800. O sea que estamos en la transición de un país de renta baja a un país de renta media como mínimo. Costa Rica ya lleva más de $10,000 su ingreso per cápita. Entonces usted necesita crecer más. No puede generar más empleo, no puede disminuir la pobreza si no crece rápidamente, por lo menos a un 5 a un 6% anual, por lo menos en una década de manera consistente, para poder salir
de donde estamos. Porque lo común de nuestra economía en los últimos tiempos, y se acentuó aún más en tiempos de pandemia, es la informalidad, porque incluso empresas constituidas por el tema fiscal y financiero cerraron y se han quedado dentro de la informalidad, y la apuesta aquella de incorporarlos, no sé si por asuntos políticos o por qué razón, nunca prosperó. Aquí nos han venido hablando, y usted lo conoce, doctor, del tema del monotributo hace tiempo, pero tampoco le entran. Sí, yo creo que ese es un concepto que habría que analizarlo. O sea, efectivamente la informalidad es precisamente la razón por la cual usted no encuentra un trabajo en el mercado y lo hace usted por cuenta propia, ¿verdad? Se pone a vender, frutas, o se puede ver. Bueno, esa es la informalidad, que va muy aparejada al tema de la pobreza mismo, ¿verdad? Si usted ve cuál es el porcentaje de informalidad y ve el porcentaje de cuánta gente vive en la pobreza, más o menos andan parecidos. También porque usted ha tenido el tema de la migración campo-ciudad y hemos abandonado el campo. Ese es otro tema que hay que tocar, que nadie lo toca. El tema del campo hondureño, el sector rural. Ahí emplea el 36% de la población económicamente activa, está en el sector agropecuario. Y hemos abandonado el campo. ¿Y cómo se puede desde esta propuesta obtener el impulso para ese productor, incluso muchos de ellos de subsistencia, para que esos beneficios que tienen los grandes también lleguen a ellos? Mire, yo digo que es cómo vamos a poder invertir en el campo, en mejores escuelas, en mejores centros de salud, en infraestructura, para que el productor pueda producir para el mercado interno, sobre todo para producir alimentos, que debe ser una de las grandes necesidades del país. Las dos peores dependencias de un país es la dependencia alimentaria y la dependencia energética. Si somos importadores ya de alimentos, entonces tenemos que incentivar al productor del campo y garantizarle precios atractivos al productor. Uno debe preguntarse, de lo que yo pago, digamos, en el supermercado, en el mercado, al comerciante que vende, ¿cuánto le queda al productor del campo? Y usted se va a dar cuenta que le queda bien poquito. ¿Por qué? Porque todo se va en la intermediación, todo se va en mercados totalmente imperfectos, monopólicos, oligopólicos. Entonces, esas son las cosas en las que deberíamos de poner atención. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la pobreza del país todavía está en el campo hondureño. Esta alianza del corredor seco, que ustedes recuerdan, que es a través de todos los principales municipios del occidente, sur del sur, la parte sur del Paraíso, la parte sur de Francisco Morazán, Choluteca, Valle, todo esto, los municipios que decimos corredor seco, donde está concentrada la mayor parte de la pobreza rural. Ahí se obtuvieron casi recursos por casi los 273 millones de dólares de la cooperación internacional y se invirtieron, hay experiencias ahí. ¿Por qué no hacemos el esfuerzo de replicar o escalar o apoyar esos esfuerzos para hacer más productivo el campo? Tenemos una riqueza forestal y no tenemos una industria forestal competitiva. Entonces, ¿a dónde queremos actuar? Somos un país con recursos mineros. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema del sector minero? Como una respuesta al desarrollo, igual que el sector acuícola, por ejemplo, donde tenemos grandes potencialidades. Le estoy hablando de algunas posibilidades, pero también cómo incursionamos en las nuevas industrias, porque un país no se puede salir adelante si no tiene una industrialización. Y estamos creando el escenario óptimo para esa atracción de capital, o más bien lo estamos espantando con todo lo que está ocurriendo en el país, planteando en un principio desde el tema de la seguridad jurídica? Mire, yo pienso que sí, hay como incertidumbre de lo que pasa lo que pasa en el país y lo que puede venir. Quizás es el elemento como que más nos preocupa. Pero yo digo que por eso los gobiernos requieren establecer los acuerdos que permitan definir las políticas y generar el ambiente, el clima de inversiones que es necesario tenerlo para que sea atractivo. El tema de la inseguridad ciudadana, bueno, tenemos que resolver ese problema de manera más integral, ¿verdad? Tenemos que resolverlo porque eso es un factor también que influye, digamos, al momento de invertir. Pero sobre todo,
lo que debemos hacer es una reforma a la microeconomía para que las empresas puedan tener un mejor ambiente de inversión, ¿verdad? Que les permita invertir y sentir que sus negocios son seguros hacia el futuro. Pero eso requiere también invertir en educación para innovar, en desarrollo tecnológico, en investigación. Las universidades tienen que estar incorporadas a este esfuerzo. O sea, es un esfuerzo de nación el que está ahí. Y yo creo que eso lo tenemos que hacer con una visión de futuro hacia dónde queremos ir en Honduras en la próxima década. Yo aspiraría a que llegáramos a ser un país de renta media, por lo menos $5,000, digamos, de ingreso per cápita, que no es mucho, ¿verdad? Pero sí tener el suficiente crecimiento para llegar allá, generar mayor empleo, para que la gente no tenga que irse de Honduras porque no hay oportunidades. Y para ello, primero debemos cuidar lo nuestro, allá, así como decimos allá tierra adentro, nuestro patio, para luego ver el externo. Sí. Y lo que encontramos aquí, al ver el externo, es inversiones que Nicaragua, que tanto que lo critican por la administración de Ortega, nos ha superado en los últimos años con inversión superior a los $1,000 millones, fondo externo, frente a 700 como cifra maravillosa que se ha expuesto de los últimos años aquí en nuestro país, y mucho de ese recurso es reinversión interna. Sí, definitivamente. Entonces el país tiene que retomar, digamos, es que mire, hemos tenido casi 2 décadas, desafortunadamente, de una mucha inestabilidad política, el tema de la gobernabilidad, todo este tema del narcotráfico, toda esta inseguridad, el incremento de la violencia, que son aspectos que también influyen en a quien va a invertir o no. Entonces, si nosotros llegamos a esos acuerdos como nación y podemos caminar al unísono, aunque tengamos diferencias, no va a ser posible que todo haya un consenso pleno, pero sí pienso que pueden haber consensos mínimos que establezcan las bases, yo digo, de la transformación del país. O sea, ¿cuáles son las bases de esta? Estas son esas. Y en la parte más propiamente de la economía, si es la microeconomía, bueno, ahí nos centramos entonces. Y la ley de justicia tributaria tiene que contribuir precisamente a crear ese clima de inversiones adecuadas y generarle al Estado los recursos que tiene que hacer para hacer las reformas más fundamentales, como es la reforma educativa y la reforma de salud, que para mí son fundamentales, y mejorar la infraestructura del país. Bueno, usted que viaja, nosotros que viajamos, nos damos cuenta de que es una infraestructura deteriorada que requiere realmente rehacerla completamente. Entonces, esto requiere un plan de inversiones públicas de mediano plazo. Es decir, para que el país diga, bueno, vamos a mejorar toda nuestra infraestructura, porque eso es parte de ser competitivo también, ¿verdad? Entonces no solamente es un aspecto de esto, sino que requiere varias cosas, trabajar de manera integral en el esfuerzo de un plan, yo le llamo de una estrategia de desarrollo nacional que permita realmente que el país salga adelante. El doctor Efraín Díaz Arribillaga con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Es hacia donde debemos llegar, así vamos racionalizando y utilizando mejor los recursos que tenemos. Pero si vamos a estarle dando chamba a uno porque yo fui activista durante la campaña política, entonces es la de nunca acabar. Porque viene este y viene el otro, entonces hay que pagarle a todos los activistas por todo lo que hicieron, digamos, en la campaña. Es duro decirlo, ¿verdad? Seguimos al banquillo con el doctor Efraín Díaz Arribillaga. Hay un tema que está unido a todo este planteamiento de volvernos eficientes, la racionalización como punto clave en el Estado, porque en los últimos gobiernos, contrario a achicar, esto se engordó. Yo recuerdo una frase clave que le hablaron en su momento a la administración del presidente Lobo. Igual pasó en la siguiente administración. Gobiernos muy amplios. Sí, yo creo que precisamente parte de lo que entendemos como el pacto fiscal es precisamente la racionalización del gasto público, la eficiencia del gasto público. O sea,
nosotros tenemos que tener un Estado que pueda invertir más. La inversión pública es fundamental. ¿Y en qué vamos a invertir? Y digo que racionalización es de que tenemos una gran cantidad de organismos de gobierno muy fragmentados además, que me parece a mí que habría que racionalizar eso. Y que no podemos tampoco pensar, y esos son los compromisos que el sector privado con el gobierno tiene, es que la creación de empleo tiene que venir del sector privado. El Estado tiene ciertos límites para crear empleo, pero sí puede crear condiciones para que esos empleos se creen afuera, o sea el sector privado que los pueda crear. Entonces, de esa manera el Estado también, la gente no vea al gobierno como la manera de enchambarse, pues. Porque esa ha sido la práctica aquí, usted sabe. Y el otro problema es que el gobierno permite que lleguen, pero quita. Sí, y después está también el golpe a la finanza, porque eso implica pago de prestaciones. Pago de prestaciones. O hasta demandas que resultan ser mucho más costosas para la administración. Exactamente. Entonces, eso yo creo que hay que revisarlo con bastante propiedad y empecemos a aplicar la ley del servicio civil. Pues, o sea, yo creo que ya no podemos estar con estas prácticas de que tiene que un diputado darle una recomendación para que a usted le den un trabajo. Sí, su trabajo tiene que ser en función de sus capacidades. Es decir, la meritocracia es eso, de que usted va. Yo cuando entré al Consejo Superior de Planificación, que era en el gobierno en aquel entonces del general López Arellano, en uno de sus periodos, a mí no me preguntaron de qué partido político era. Y yo metí mis papeles y me acogieron en la ley de servicios civiles y me contrataron. Y así era igual para todos. Entonces, es hacia donde debemos llegar. Así vamos racionalizando y utilizando mejor los recursos que tenemos. Pero si vamos a estarle dando chamba a uno porque yo fui activista durante la campaña política, entonces es la de nunca acabar. Porque viene este y viene el otro, entonces hay que pagarle a todos los activistas por todo lo que hicieron, digamos, en la campaña. Es duro decirlo, ¿verdad? Y no es fácil tampoco. Y complejo para el político porque pronto va a andar tocando la puerta fuerte y diciéndole aquí estoy. Exactamente. Entonces yo creo que entonces lo que tenemos que cambiar es un poco la visión de que lo que el gobierno es un gobierno innovador, emprendedor, frente a un sector privado que es capaz de ser competitivo, pero a la vez es capaz también de aceptar que tiene que haber equidad y justicia, digamos, en el país, porque hay enormes desigualdades y que esas desigualdades al final nos van a pasar la factura como nación. Entonces, la reducción de desigualdades, la reducción de pobreza solo es posible cuando hay un entendimiento claro entre el gobierno y el sector privado. Y hablando de innovación del gobierno como tal, ¿qué piensa de ese acercamiento y casi el paso para la apertura de relaciones diplomáticas con la China popular? A mí me parece que es un paso correcto. Yo no le veo, no me da temores de que eso se dé. Yo creo que la mayor parte de los países del mundo reconocen a la República Popular de China como el representante de China, no Taiwán. Taiwán somos unos pocos países los que todavía lo reconocemos. En Naciones Unidas no se reconoce como país, sino que como una provincia de China. Entonces tenemos esto no es nuevo. En el gobierno de don Porfirio Lobo, yo siendo embajador, digamos, en Ginebra, a mí se me acercó el de Taiwán, me dice, tengo información de que su país quiere abrir relaciones con China. Pues le digo, no tengo información oficial, pero lo que efectivamente se hablaba en aquel entonces era de crear una oficina de relaciones comerciales. Una especie de oficina de negocios. De negocios en Shanghái. Porque en aquel entonces el ministro don William Chong Wong, que era el ministro de Finanzas, él quería que eso se generara, digamos. Ese era un paso en aquel momento. Entonces, el proceso puede ser un proceso gradual también, ¿verdad? El destete, digo yo, ¿verdad? Es decir, ya ir hacia las relaciones con China popular, pero mantener esas relaciones comerciales, eso con Taiwán. ¿Y lo permite eso la China roja? Miren, esos ellos son un poco duros, ¿verdad? Porque ese es el gran problema, que ellos piden una especie de exclusividad. O están conmigo o están conmigo. Sí, es de exclusividad, pero bueno, pero yo creo que en el plano de las relaciones, por eso yo le decía a usted previamente la necesidad de una agenda bilateral. Taiwán y Hong Kong
son los dos principales socios más importantes de China. ¿Verdad? O sea, no es que ellos no tienen relaciones comerciales, inversiones con Taiwán y con Gran parte del poder económico de la Formosa está en la China continental. Claro que sí, porque Deng Xiaoping, que fue el que generó las 4 modernizaciones para China, él hablaba de una China y 2 sistemas, ¿verdad? Él hablaba de una China y 2 sistemas. O sea, y ellos, ¿cuál es el modelo económico que ellos plantean? El de una economía de mercado socialista. Ese es el modelo económico que ellos plantean en la China popular. Entonces, quiere decir que se han dado cuenta de que esa fusión es la que les permite haber logrado el crecimiento que tienen y hacia donde lo han logrado. En aquel entonces, cuando yo visité, como parte de una misión que le conté a usted, en 1987, cuando estaba en el Congreso Nacional con Alfredo Landaverde, que fuimos a China, las 4 modernizaciones iban a concluirse en el año 2025. Yo en aquel entonces lo veía tan largo. Y ahora tenemos una China que se codea como las grandes potencias del mundo. Entonces me parece que el paso es audaz, es correcto, pero hay que analizarlo en el marco de una agenda bilateral de intereses mutuos entre Honduras y China popular, de tal manera que pues no sea de un solo lado, sino que sea hasta donde es posible cómo garantizamos nuestros mejores intereses como país. Doctor, le agradezco. Feliz Gracias noche. a usted. Bueno, gracias a usted por la invitación y un placer siempre estar aquí con usted y dialogando sobre los temas que interesan a nuestra nación. El doctor Efraín Díaz Arribillada con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.